siempre dos inquietudes me marcaron fuertemente el ministerio ya desde el seminario, que son: la primera, el tema de buscar estar cerca de los pobres, entender que el núcleo del Evangelio es el amor de Dios a los pobres, esa revelación que Él hace, lo de Jesús, ¿no? Te alabo, Padre, porque escondiste estas cosas a los sabios y prudentes y las revelaste a los pequeños. Esa fue una marca muy fuerte para mí. Y la segunda, buscar intelectualmente, entender cómo es eso, buscar intelectualmente, buscar un poco en la Biblia, profundizar cómo es esa relación entre el mensaje de Cristo y los pobres. Me encontré ya desde la época del seminario con el pensamiento de este teólogo que nombraba Alejandro, Rafael Tello, lo profundicé en su estudio, fruto de eso salió el libro que contaba Alejandro, que presentó y prologó el cardenal Bergoglio. Y bueno, desde ahí no voy a decir que tenga una relación fluida, digamos, pero sí que lo conozco. Pude visitarlo por una de esas casualidades. Yo tenía un viaje programado familiar con mi mamá a Europa y justo lo eligen Papa Bergoglio, así que pude visitarlo. Charlamos, tomamos mate, por eso esta foto que está acá, que estábamos tomando mate, que me contaba que es la primera foto que se dejaba sacar con el mate. Además una foto que no tiene el solideo y la faja, entonces no quería él. Dice, no, porque me van a criticar, porque estoy así, ya me critican por los zapatos. Y después que empezamos a tomar mate, dice, bueno, sacame una foto, le dijo al otro cura que estaba. Bueno, cuando salió la Evangelii Gaudium, imagínense la alegría mía de ver por escrito un montón de ideas, de cosas que habíamos charlado con él mismo, o que yo creía que yo había estudiado, y por eso del entusiasmo, digo, bueno, se me dio por hacer este librito, que es el que les muestro acá, que es un poco para decir, bueno, hay que colaborar con la recepción eclesial de un documento así. Un documento tan lindo, tan inspirador, tan lleno de vida, puesto en la biblioteca es letra muerta. Tiene que haber una recepción eclesial, tiene que generar conductas nuevas en las comunidades eclesiales. Por eso que, bueno, me entusiasmé para escribir ese librito y para ayudar a difundir algunas ideas de la Evangelii Gaudium, que es lo que voy a intentar presentar acá. Son muchas, es muy larga, si se quiere demasiado, trata muchos temas, no pretende ser un tratado de pastoral, él lo dice, pero sí dice acá que va a tratar algunos temas en orden a la incidencia práctica. Él quiere cambiar la iglesia, y para eso hay que pensar en el contexto en que fue elegido. Acuérdense, por suerte cambió tanto que nos olvidamos rápido, pero lo que era el contexto de cuando se hablaba de la Iglesia del Vaticano antes de la renuncia de Benedicto, que el Vatilix, que los escándalos de pederastía tapados, que el Banco Vaticano, bueno, un montón de cosas. En ese contexto renuncia Benedicto, y en ese contexto lo eligen a Bergoglio, se hace llamar Francisco, y él dice algo interesante en su primer aparición pública. No sé si se acuerdan ustedes, creo que lo eligieron un miércoles, para el sábado hizo una audiencia con 7.000 periodistas, ¿se acuerdan? El aula Pablo VI, bueno, y ahí dijo, por ejemplo, cómo quisiera una iglesia pobre y para los pobres, ¿no? Y esa frase recorrió el mundo y es un sello de él desde el primer día. Bueno, a mí me llamó la atención una cosa que dijo, cuando él contaba cómo fue la elección y que el cardenal Hughes le dijo, acordate de los pobres, y entonces él pensó en Francisco, ¿se acuerdan que contó todo eso? Y él dijo, algunos me decían, debes llamarte Adriano, porque Adriano fue un papa reformador y hace falta reformar. Y yo cuando lo escuché, uno acostumbraba, no por una costumbre especial, pero uno sabe que hay muchos metamensajes en las palabras de gente como Francisco, ¿no? Y digo, esto es un metamensaje, está diciendo, yo vine a reformar, me eligieron para reformar, me pidieron que reforme. Lo dice permanentemente cuando dice, estoy haciendo lo que nos pusimos de acuerdo los cardenales antes del cónclave. Entonces, él está diciendo eso, vine a reformar. Y enseguida las especulaciones, bueno, ¿cuál será la reforma? ¿No? Porque uno piensa enseguida reforma en términos de un nuevo reparto de poder. Va a cambiar el Banco Vaticano, va a cambiar los dicasterios, va a cambiar esto, va a cambiar aquello. Y yo pienso que lo que pasó con Francisco sorprendió a propios y extraños, porque mostró que el ADN de su reforma es volver a las fuentes, volver a la identidad propia de la Iglesia. La identidad propia de la Iglesia, que es anunciar el amor de Dios, hacer presente el reino, volver al origen. Por eso dice muchas veces acá en Evangelii Gaudium que lo que él quiere es una reforma misionera, una reforma pastoral. Ese es un poco
el ADN de su reforma, el ADN de su propuesta. Y en Evangelii Gaudium lo explica largamente, con muchos temas. Evangelii Gaudium tiene un valor y va a tener un valor perenne. ¿Por qué? Porque nos explica quién es Francisco. Él es el Papa de los gestos, porque sabemos también, seamos realistas, ¿cuánta gente lee Evangelii Gaudium? De los 6.000 millones de personas que reciben los gestos de Francisco, somos muy pocos los que leemos Evangelii Gaudium. Pero él con gestos dice mucho. Miles de gestos que ustedes sabrán mejor que yo, desde llevar el portafolio negro en la mano, hasta, no sé, cualquiera de todas las cosas que ha hecho, hasta ir en un auto humilde, que han conmovido al mundo. Bueno, pero los gestos pueden ser ambiguos, pueden interpretarse de una manera, pueden interpretarse de otra. El escrito tiene el valor de desambiguar los gestos y explicarnos realmente quién es Francisco. Él dijo, volviendo del avión de Río de Janeiro el año pasado, dijo, si una persona es gay y busca sinceramente a Dios, ¿quién soy yo para juzgarlo? Y esa frase se repitió millones de veces y se interpretó fácil 1000 maneras distintas. Se interpretó de muchas maneras distintas. Bueno, si uno lee acá en Evangelii Gaudium, cuando habla la parte de la jerarquía de las verdades y cuando habla de los números 36, por ahí, da justamente el criterio, un marco para entender ese tipo de frases sobre la moral sexual, si se quiere. Bueno, por eso me parece que es tan valioso este documento, por eso me parece que hay que leerlo, que hay que conocerlo, que hay que profundizarlo. Tiene muchos temas, muchas ideas, que él dice las elige en orden a que tengan incidencia práctica. No es un tratado de teología, sino que es un llamado a la conversión de la Iglesia. Yo no voy a presentar obviamente todos los temas en un ratito ahora de charla, tampoco lo hice en este librito, elegí 5 temas que eran los que más sintonizaban con mis intereses, con lo que me parecía que tenía que ver con la Iglesia argentina, y presenté esos 5 temas. Ahora voy a hacer una presentación más corta, pero que busque motivar a la lectura, por eso esa hojita que está ahí con muchas citas, para que después cada uno pueda ir a buscar algún tema a la cita, ¿no? Lo primero que hay que decir es que él dice que es un documento programático. Un documento programático quiere decir que marca un programa de pontificado, que hay que, dicho en buen criollo, que hay que darle bolilla. Está diciendo, denle bolilla. Dice, destaco que lo que trataré de expresar aquí tiene un sentimiento programático y consecuencias importantes. Espero que todas las comunidades, nosotros por ejemplo, procuren poner los medios necesarios para avanzar en el camino de una conversión pastoral y misionera. Eso es lo que él quiere, una conversión pastoral y misionera. Que no pueden dejar las cosas como están. Ya no nos sirve una simple administración. Constituyámonos en todas las regiones de la tierra en un estado permanente de misión. Él está como sacudiéndonos del brazo, ¿no? Diciendo, bueno, no alcanza con mantener este status quo, no alcanza la simple administración. Es verdad, y yo me pongo a pensar, yo soy párroco y lo primero que me interesa en orden práctico es que no se llueva la iglesia, que podamos pagar la luz a fin de mes, que estén las cosas planchadas para el alba y la casulla para la hora de hacer la misa. Bueno, pero esa es la simple administración, no puede chuparme toda la vida eso. Es un llamado a eso, decir, bueno, todo lo que hacemos, y esa simple administración que hay que hacerla, y sobre todo, bueno, en una parroquia que veo todo tan lindo y tan bien, me doy cuenta que hay mucha gente trabajando en eso. Bueno, pero todo eso tiene que ser misionero, en orden a anunciar el amor de Dios, en orden a favorecer un dinamismo evangelizador, a hacer presente el reino. No solo hacerlo por hacerlo, no solo para mantener una institución. El drama de muchas instituciones, no solo religiosas, es que nacen para transmitir una experiencia, para comunicar algo, y terminan automanteniéndose, autopreservándose. Habla, y creo que vamos a ver alguna cita, del peligro de la mera autopreservación. La iglesia no existe para autopreservarse, existe para anunciar, para hacer presente el amor de Dios, el amor de Cristo, que le da un sentido nuevo a nuestra vida. Por eso, lo que él habla es de una impostergable renovación eclesial, que hay que cambiar, que hay que renovarse, que es impostergable. Y dice que la raíz de eso es una opción misionera capaz de transformarlo todo.
Fíjense cómo dice, ¿no? No sé si se ve ahí. Sueño con una opción misionera capaz de transformarlo todo, para que las costumbres, los estilos, los horarios, el lenguaje y toda estructura eclesial se conviertan en un cauce adecuado para la evangelización del mundo actual, más que para la autopreservación. La reforma de estructuras que exige la conversión pastoral solo puede entenderse en este sentido: procurar que todas ellas se vuelvan más misioneras. Todas las estructuras que tenemos en la iglesia tienen que tender a la misión. Si tenemos una parroquia, un grupo en la parroquia, tiene que ser para anunciar el amor de Dios. Si tenemos un colegio, tiene que ser para hacer presente el reino de Dios. Si tenemos una universidad, no es para tener prestigio mundano, para que digan la iglesia tiene una élite formada. Si tenemos una universidad, es para hacer presente el reino, para transmitir ese sentido nuevo que le da a la vida abrirse al amor de Dios. El saber que Dios nos ama, que nos redimió con la muerte y resurrección de Jesucristo, le da un sentido nuevo a nuestra vida. Y eso es lo que tenemos que hacer presente en el mundo. Cada cosa de la iglesia. Si tengo esta lapicera, tengo que someterla a la criba de pensar, bueno, ¿sirve para la misión o no sirve para la misión? Las cosas, las estructuras, todo nos llama a analizarlo bajo esa luz del Evangelio. O favorece el dinamismo misionero, o es indiferente, o lo complica. Y si complica el dinamismo misionero, no tener miedo de revisarla, no tener miedo de abandonar estructuras. Lo dice en otra cita más adelante. Bueno, acá el número 15, cuando dice que la salida misionera es el paradigma de toda obra de la iglesia, ¿no? El modelo. Y termina con esta cita de Aparecida, cuando decían los obispos: ya no podemos quedarnos tranquilos en espera pasiva en nuestros templos. Que bueno, hay que hacer un mea culpa y lamentablemente es lo que muchas veces hacemos, ¿no? Ya no podemos quedarnos tranquilos en espera pasiva en nuestros templos. Él plantea varias ideas para tener en cuenta en esta reforma misionera. A mí me parece que la primera, la fundamental, la que nos da fuerza, la que nos da aliento, es saber que la evangelización la hace Dios. Que el mayor trabajo en esto lo hace Dios. Que es ese misterio de la gracia, ¿no? De que Dios nos pide todo, pero nos da todo. Él, lo de San Agustín, que le decía: Señor, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Bueno, la capacidad de misionar, la tarea, no es una heroica tarea personal, sino que es, uno pone de sí mismo todo, pero sabiendo que es Dios el que hace la obra. Fíjense cómo lo dice acá en el número 12. Sería un error entender a la misión como una heroica tarea personal, ya que la obra es ante todo de Él, más allá de lo que podamos descubrir y entender. Jesús es el primero y el más grande evangelizador. En cualquier forma de evangelización, el primado es siempre de Dios, que quiso llamarnos a colaborar con Él e impulsarnos con la fuerza del Espíritu. Somos colaboradores de Él, no somos nosotros los que lo hacemos. Es algo difícil de explicar incluso teológicamente, ¿no? Porque lo hacemos nosotros porque es nuestra libertad. Lo hacemos libremente, ponemos nuestra vida, tenemos que poner nuestra vida, pero nuestra vida transformada por su gracia. Y Él es el que pone lo que sirve, Él es el que pone el amor que tenemos que dar. Todo esto no es una acción organizativa, es sembrar amor, que tendrá una forma organizativa, pero sobre todo es sembrar amor en el mundo, y el amor en el corazón lo pone Él. Por eso tenemos que tener esa tranquilidad. Digo tranquilidad porque quiero decir esto, a ver si me sale la idea que quiero expresar. Si uno, cuando ve todo lo que hay para hacer, piensa en esa frase de Jesús: la mies es mucha, los trabajadores son pocos, puede bajonearse y puede decir: todo esto sobre mi espalda es imposible, yo no tengo pasta de héroe. O cuando lo ve la vida de un santo, o la vida de algún sacerdote muy entregado, y uno dice: es heroico lo que él hace, yo no podría. Y uno puede bajonearse y desanimarse. Y Él nos explica este misterio de la gracia.
Dios no te pide que imites al otro en su acción, te pide que pongas todo de vos. Y Dios es el que va con su gracia a hacer fecundo eso, esa entrega. Él pide la entrega y Dios le da la fecundidad. Por eso nos tiene que dejar tranquilos eso, de que la fecundidad la pondrá Él y solo la medirá Él, y solo la veremos algún día en el cielo. ¿Cómo medir, no? Uno puede decir, a veces escucha, 100 chicos tomaron la confirmación y a misa vienen 5. Bueno, así vamos a medir la eficacia de la acción. Hay una fecundidad oculta que no podemos medirla. Si la medimos así humanamente, tenemos el riesgo de desanimarnos, porque los resultados humanamente son muy pobres muchas veces. Bueno, pero en los resultados humanamente pobres puede haber una acción muy fuerte de Dios. Por eso el evangelizador tiene que creer en la acción de Dios, creer que Dios actúa. Si no creemos que Dios actúa, somos nosotros los que actuamos, es muy pesado todo. Por eso él lo marca al principio, ¿no? Saber esto, que la evangelización la hace Dios. Este tema que teológicamente se lo llama la primacía de la gracia, él lo explica en el número 112, un tema del que habló Juan Pablo II, Nuevo Milenio Neunte, por ejemplo, ¿no? Saber que nosotros, que la Iglesia dice, colabora como instrumento de la gracia divina, y que este principio de la primacía de la gracia debe ser un faro que alumbre permanentemente nuestras reflexiones sobre evangelización. Siempre cuando reflexionamos sobre evangelización, bueno, es Dios el que hace. Entonces, a la hora de ver los frutos y la fecundidad, no mirar con nuestra mirada miope muchas veces, sino tratar de mirar con el corazón de Dios y dejarlo, que Él sea el que juzgue en definitiva. Para eso hace falta una actitud básica que Él ha marcado mucho, que es salir sin miedo. Salir sin miedo de los tantos miedos que tenemos, ¿no? No en vano el ángel lo primero que le dice a María es no temas. No en vano Jesús, la primera aparición que hace, le dice a María Magdalena, no temas. El miedo nos paraliza, nos frena. El Papa nos llama a salir. Y por eso dice esta especie de lema que él tenía acá en Buenos Aires, que lo decía varias veces y que allá lo dijo también. Dice, prefiero una iglesia accidentada, herida y manchada por salir a la calle antes que una iglesia enferma por el encierro y la comodidad de aferrarse a las propias seguridades. Acá hay un tema en el que cada uno tiene que hacer su conversión pastoral, ¿no? La actitud de dejarse convertir por Dios es fundamental en esto, porque si no el riesgo es el gatopardismo, cambiar algo para que nada cambie. Yo puedo decir, qué lindo lo de Francisco, sí, es lo que yo vengo haciendo en mi parroquia, y todo sigue igual. Bueno, ser consciente que muchas veces nos aferramos a nuestras propias seguridades, que son falsas seguridades. La seguridad que nos dan los bienes materiales que disponemos para trabajar en la evangelización, la seguridad que nos da el prestigio que tiene muchas veces la iglesia y que tenemos a veces los curas y las comunidades que tenemos una vida mínimamente prolija. Nos aferramos a este tipo de cosas. Cuando Jesucristo nos dice la única seguridad es la humildad y la fuerza del mensaje del amor de Dios. La única seguridad es un mensaje pequeño como el grano de mostaza, que es decir, Dios le da un sentido nuevo a tu vida con su amor. Dios te ama tanto que transforma tu vida. Y si te abrís al amor de Dios, tu vida se ve transformada y tiene un sentido nuevo. Esa tiene que ser nuestra gran seguridad. La sencillez y la humildad del mensaje de que Dios nos ama con un amor misericordioso. Por eso fíjense que dice, no tiene miedo que la iglesia esté accidentada, herida, manchada. Mancha habla de pecado, ¿no? No tiene miedo al pecado, al error, por salir justamente. Que eso no nos frene el impulso de salir. Y el que hace se equivoca, y el que rompe los platos porque los lava. Bueno, es algo del sentido común, más que aferrarnos a las seguridades, ¿no? Dice, no quiero una iglesia preocupada por ser el centro y que termine clausurada en una maraña de obsesiones y procedimientos. Y cambia el enfoque del temor que hay que tener. Dice, más que el temor a equivocarnos, espero que nos mueva el temor a encerrarnos
en las estructuras que nos dan una falsa contención. El verdadero temor que tenemos que tener es no ser fieles a nuestra vocación más profunda. Somos llamados a algo maravilloso, que es la vida nueva de Cristo, que vive en nosotros, que nos cambia la vida. El verdadero temor es no ser fiel a eso, no ser fiel a una supuesta ortodoxia, a una supuesta disciplina. Lo dice en otro número, no sé si lo tengo más adelante, cuando habla de los temas sociales y dice, bueno, los defensores de una supuesta ortodoxia se les achaca muchas veces el que no quieren sacar la consecuencia social del Evangelio. Lo dice con todas las letras. Bueno, el temor tiene que ser no ser fieles a Dios, no llegar a todos con nuestro mensaje, hacer una iglesia para unos pocos, una iglesia de pocos pero buenos, pero que se la pasan mirando a sí mismo. Tiene un número sobre la parroquia, acá no lo tengo para la placa, pero que dice que la parroquia se tiene que preguntar si no son un grupo de selectos que se miran a sí mismos. No sé si lo han leído ese número, el 20 y pico creo que era. Si es un grupo de selectos que se miran a sí mismos separados de la vida de la gente. Tiene que salir la iglesia. Y el salir va a ser encontrarse con los problemas reales de la gente, no con los problemas que tiene la gente, que tiene la iglesia para formular un montón de veces las cosas del mundo. Muchas veces la iglesia se pone como juez del mundo e intenta formular sus juicios y se mete en una maraña de conceptos, de obsesiones, de procedimientos que no tienen tanto que ver con la vida de la gente. Bueno, Francisco nos llama a salir, a estar entre la gente y ahí, desde los problemas reales de la gente, tratar de iluminar con el Evangelio, tratar de consolar con la misericordia de Dios todas las situaciones humanas. A él le preocupa mucho esa actitud que tenemos muchas veces de controlar la gracia. La iglesia no es una aduana, dice. Lo dice, acá lo tengo, en el número 47. Y ya lo había dicho una vez en las misas de Santa Marta, ¿no? Cuando dijo, la iglesia tiene 7 sacramentos e inventamos el 8º, que es la aduana pastoral. Dijo en la homilía. Bueno, acá dice, la iglesia no es una aduana, es la casa paterna, donde hay lugar para cada uno, y fíjense cómo agrega, con su vida a cuestas. Es propio de un corazón de pastor eso, ¿no? El que es pastor, el que ha estado con la gente, el que ha visto el sufrimiento de la gente por no ser entendida, sabe que cada uno tiene su vida a cuestas, que nadie es perfecto, que todos tenemos una historia imbricada entre la gracia y las caídas, pero que todos necesitamos de Dios y que para todos tiene que estar abierta la puerta de la iglesia, ¿no? Y habla específicamente de la puerta de los sacramentos, que son los que nos dan la gracia, no deberían cerrarse por una razón cualquiera. Sobre todo esto vale para el bautismo, y en eso él era muy insistente acá en Buenos Aires y sigue siéndolo allá. En una de estas homilías de Santa Marta también dijo, no sé si lo escucharon, y si viniera un marciano, dijo, sí, esos verdes y con antenitas, dijo, y se reía, y me pidiera el bautismo, yo se lo tendría que dar. Bueno, la puerta es la puerta de los sacramentos, no tienen que cerrarse así nomás. Y habla de la Eucaristía, ¿no? Si bien constituye la plenitud de vida sacramental, no es un premio para los perfectos, sino un generoso remedio y un alimento para los débiles. Nos previene sobre cierta forma elitista de concebir la Eucaristía, ¿no? La Eucaristía es un alimento que necesitamos como débiles, como pecadores. Acuérdense la frase de Jesús: no son los sanos los que tienen necesidad del médico, sino los enfermos. Yo vine para los enfermos. Bueno, si no nos reconocemos débiles ante Dios, si no nos reconocemos pecadores, si no nos reconocemos necesitados de su misericordia, no podemos ser salvados. El que se cree justo, no hay forma en que entre Dios en su corazón. Es el peor de los pecados, el pecado de la soberbia, porque no le deja lugar a Dios. Los pecados de debilidad, y más cuando son notorios y públicos, son permanentemente una ocasión para entregarse a la misericordia de Dios. Los pecados de soberbia, los pecados de orgullo, son los más difíciles porque son los que no nos dejan hacerle lugar a Dios en nuestro corazón. Nos dejan tener esa experiencia de San Pablo, que dice, cuando soy débil soy fuerte, ¿no? Porque su poder triunfa en mi debilidad. Bueno, esa conciencia de la gracia de Dios actuando en la debilidad humana es la que tenemos que tener para abrir las puertas de la iglesia, para ofrecer a todos los bienes de la salvación.
Y hay que reconocer en esto de salir y de no tener miedo a revisar lo que no sirva, no tener miedo a cambiar, no tener miedo a reformar. El Papa no le tiene miedo a la palabra reforma, la usa muchísimas veces, no me acuerdo ahora el número, pero 20 y pico de veces. Y a eso habría que sumarle las veces que usa conversión pastoral y las veces que usa transformación de estructuras. Y él dice esto, ¿no? Hay estructuras eclesiales que pueden llegar a condicionar un dinamismo evangelizador. Estructuras, cosas que no ayudan a la evangelización, que frenan. Igualmente, las buenas estructuras sirven cuando hay una vida que las anima, las sostiene y las juzga. Sin vida y auténtico espíritu evangélico, sin fidelidad de la Iglesia a la propia vocación, cualquier estructura nueva se corrompe en poco tiempo. Eso es lo que les decía hace un rato, que es un poco el drama de todas las instituciones, que quieren transmitir una experiencia y tienen siempre el riesgo de terminar ahogándose en la autopreservación. Bueno, cualquier estructura se corrompe si no hay un espíritu evangélico. Si no hay olor a evangelio, dura poco, se corrompe, más cuando hay otros condimentos, no sé, estructura que pertenecer a esa estructura me da un prestigio social, entonces en vez del evangelio ya se busca el prestigio social, bueno, se corrompe. O una estructura en la que además me pagan por pertenecer a eso, entonces, bueno, ya lo hago por un bien económico, bueno, ya se corrompe. No quiere decir que haya cosas que no se puedan ser rentadas ni que den prestigio porque están bien hechas, pero tiene que primar el espíritu evangélico. La Iglesia tiene que tener olor a evangelio. Eso lo dicen otros de los números, ¿no? Y esa es una, así como había dicho los pastores con olor a oveja, bueno, en la Iglesia se tiene que notar que hay olor a evangelio. Él habla de no tener miedo a revisar costumbres, preceptos, a la luz de la transmisión del evangelio. Ha habido preceptos que han tenido fuerza educativa en un momento y hoy no la tienen tanto. Hay cosas que a la gente hoy no les significan. Bueno, no tener miedo de revisarlas. Cada uno sabrá cuáles. Cada cosa tendrá su instancia de decisión. Yo podría decir, a la gente hoy no le significa el ayuno como le significaba 200 años atrás. Hoy la gente hace ayuno por dieta, no por cuestión religiosa. Yo podría decir eso y podría decir, bueno, proponerlo como un camino optativo de espiritualidad, sí, pero no como obligación para los viernes o para el domingo de Cuaresma, los viernes la abstinencia de carne, que no significa, yo lo puedo decir, pero no me toca a mí decidir cambiar el Código de Derecho Canónico, ¿no? Cada precepto, cada cosa tiene su instancia, que esto es una conversión de toda la Iglesia. A la luz de esto algunos dicen, bueno, se puede pensar el celibato obligatorio de los curas. Hoy significa o no significa para la Iglesia de Occidente. Bueno, me parece a mí que el Papa no tiene miedo en pensar ningún tema. Una muestra de eso, un pequeño paréntesis, es cómo está organizando este próximo sínodo que empieza ahora en octubre. Él tiró un montón de temas sobre la mesa donde hay claras visiones opuestas en la Iglesia. Y él no tiene miedo de eso. Y no tiene miedo que salga Müller, que es el prefecto de la fe, a decir una cosa sobre la comunión de los divorciados vueltos a juntar, y salga Casper, un cardenal que él alaba, a decir otra cosa. Y son dos eminentes teólogos de primera línea, los dos alemanes, los dos cardenales, y tienen posturas distintas en algo, y él no tiene problema que uno diga una cosa, uno diga otra cosa. El debate le hace bien a la Iglesia. No la cosa cerrada, secreta, y que se termina decidiendo en un escritorio, y después todos tenemos que acatar. Yo pienso, hablando de esto del sínodo de la familia, que va a tener 2 años, termina a fin de año que viene, que el Papa, se me ocurre a mí, no sabe cómo va a terminar un montón de cosas. ¿Cómo va a asumir la Iglesia esta nueva forma de familia que existe en las sociedades occidentales y modernas? Yo pienso que el Papa quiere una opción más abierta, pero no sabe cómo va a terminar. Pero con honestidad intelectual tira el debate. Bueno, acá el número 43 nos da una pista de esa actitud. Es decir, hay que revisar, sin miedo. Hay cosas que ya no se interpretan como antes. No hay que tener miedo de revisarlas. Otra idea. Nos quedan 5 minutos y hacemos el recreo, ¿no, Alejandro? Sí. Tiro una idea más y ya después arrancamos con el otro tema. Una idea muy interesante que me parece a mí que tiene que ver
con la comunicación que este Papa logró con la gente, aparte de ser un genio en lenguaje gestual, ¿no? Pero es acentuar el corazón del mensaje. El mensaje cristiano es un todo orgánico que tiene muchas verdades, y hay un núcleo de verdades, y hay otras verdades más periféricas. Y no hay que suponer, dice acá, que nuestro interlocutor puede conectar una verdad periférica con el núcleo del mensaje. Como muchas veces el mensaje viene fragmentado, se dice permanentemente la verdad periférica, y nuestro interlocutor piensa que eso es la verdad ese es el núcleo del mensaje. Y el núcleo de nuestro mensaje es otro. ¿Cuál es? La misericordia. Dios nos ama con una infinita misericordia. Me parece a mí que le acentúa permanentemente esto de la misericordia. Y eso es lo que resuena a la gente. Yo les contaba, bueno, que tuve la gracia de poder ir en el primer mes que él era Papa y de estar en la audiencia general ahí de los miércoles. Y bueno, es una experiencia, alguno habrá estado, de Torre de Babel, porque se escuchan 20 idiomas distintos, uno no sabe ni siquiera qué idioma es y todo. Pero bueno, en el italiano uno más o menos entiende algo, y muchos italianos habrá habido. 100.000 personas, se ve en la pantalla, pero hay distracción, hay clima festivo, no están todos escuchando lo que dice el Papa. En un momento, el Papa bajó los papeles que estaba hablando y no sé qué dijo de la misericordia de Dios. Y dijo, miraba así y dijo, no se olviden, dijo en italiano, no se olviden, Dios no se cansa nunca de perdonar. Y dice, repito, Dios no se cansa nunca de perdonar. Se levantó la plaza con una ovación que todos entendieron lo que dijo. Y todos entendieron que tocó un núcleo del Evangelio, la misericordia de Dios. Fue algo impresionante, que a mí me llamó la atención, porque parecía que estaban todos distraídos, en clima festivo, en una plaza, 100.000 personas, y todos percibieron eso, que él habló, él tocó un núcleo del Evangelio. Bueno, eso es lo que resuena cuando va al núcleo. Él lo explica bien en todos estos números entre el 34 y el 36, de que hay una jerarquía de verdades. A ver, leemos esto del 34, dice: con la velocidad de las comunicaciones y la selección interesada de contenidos que realizan los medios, no hay que ser ingenuos en eso. A los medios de comunicación no les interesa transmitir el Evangelio. Transmitirán cosas de la iglesia cuando les convenga. Transmitirán cosas que tengan que ver cuando les convenga. Pero serán siempre cosas parciales. A veces serán el núcleo, a veces serán cosas parciales. Pero no le interesa integralmente transmitir el Evangelio. Bueno, hay que ser conscientes de eso. Entonces, el mensaje, que es un mensaje integral, el que anunciamos nosotros, corre más que nunca el riesgo de aparecer mutilado y reducido a alguno de sus aspectos secundarios. Yo me he encontrado con jóvenes que piensan que ser cristianos es no tener relaciones prematrimoniales. Y dicen, yo quiero tener un noviazgo cristiano, y no se está refiriendo a entregar su vida a Cristo los dos y a tenerlo a Cristo en el centro, sino a no tener relaciones prematrimoniales. Algo, si se quiere, periférico, como es un comportamiento sexual, si se quiere, algo periférico se confunde con el centro, que es entregar la vida a Cristo, dejarse abrazar por la misericordia divina. ¿Qué es lo primero que tiene la iglesia para decirle a una pareja gay? Estás en pecado, tenés que vivir en continencia. O lo primero que tiene para decirle es: Dios te ama y Dios te quiere todo para Él, y Dios quiere que vos le abras tu corazón y que te entregues todo. Bueno, eso es lo primero que tienen para decirle. Después vendrá justamente a la hora de profundizar la conciencia de cómo es esa respuesta, vendrá toda la otra parte. Que el Papa no la niega, pero dice apuntar al centro. Él tiene una metáfora hermosa, que ahora, esta semana pasada, hubo un encuentro en Roma sobre la Evangelii Gaudium, y él, cuando hizo la ponencia final, la volvió a decir, que la iglesia es como un hospital de campaña, dice, como un hospital de guerra. Vienen los heridos de muerte de nuestra sociedad, muchas veces, mucha gente herida, y vienen a la iglesia. Y lo primero es salvarle la vida. Después veremos el colesterol, después veremos el ácido úrico, después veremos todo la diabetes, lo que sea, todo eso. Lo primero es salvarle la vida. Bueno, así como el hospital de campaña piensan salvarle la vida, bueno, lo primero de la iglesia es anunciar la misericordia de Dios. Que Dios nos da una vida nueva con su perdón. Que quiere
transformar toda nuestra vida y que tenemos que entregarnos todos a Él. Después vendrá justamente un montón de cosas que tienen que ver o con la moral sexual o con el tema del aborto. Él lo explica, yo lo pongo acá en un reportaje que hizo antes de Evangelii Gaudium, explica por qué él no está permanentemente hablando de aborto, de homosexualidad, de anticoncepción. Lo dice así con todas las letras, esos tres temas, dice. ¿Por qué? Porque hay una jerarquía de verdades. Y hay verdad, no hay que estar, si uno acentúa todo el tiempo eso, corre el riesgo de que se identifique el núcleo del Evangelio con eso. Y el núcleo del Evangelio es otra cosa. Bueno, eso que él lo explicó en el reportaje, yo lo puse acá en nota al pie, es lo que explica acá en el número 34 al 36, ¿no? Dice, conviene ser realistas y no dar por supuesto que nuestros interlocutores conocen el trasfondo completo de lo que decimos, o que pueden conectar nuestro discurso con el núcleo esencial del Evangelio, que es lo que le otorga sentido, hermosura y atractivo. Hay una jerarquía de verdades, dice el número 36. Jerarquía de verdades es una idea del concilio que nació en el marco del diálogo ecuménico. Dice, bueno, para el diálogo ecuménico pensemos que no todas las verdades tienen el mismo peso. Hablemos de las verdades más fuertes, ¿no? Bueno, y aclara después en este número, esto vale tanto para los dogmas de fe como para el conjunto de las enseñanzas de iglesia e incluso para la enseñanza moral. Por eso digo que este número se aplica a lo que había explicado en el reportaje de por qué él no quería insistir en esas cosas. Y él dice, y lo dijo varias veces, yo soy hijo de la iglesia, sostengo lo que dice la iglesia en todos esos temas morales. Pero dice, no hace falta estar todo el tiempo insistiendo en eso. Bueno, dos cositas nomás y hacemos el recreo, ¿no? Dice que en el mensaje tiene que haber una adecuada proporción. Esto mismo que estoy queriendo decir, ¿no? El núcleo y lo periférico, hablar de todo, pero en adecuada proporción. Y pone incluso el ejemplo, ¿no? Si un párroco, porque él es muy catequista para escribir, entonces no escribe como teólogo en esto, pone el ejemplo para que entiendan todos. Un párroco a lo largo del año habla 10 veces sobre templanza y solo 2 o 3 veces sobre la caridad o la justicia, se produce una desproporción, donde lo que se ensombrecen son precisamente aquellas virtudes que deberían estar más presentes en la predicación y en la catequesis. Lo mismo sucede cuando se habla más de la ley que de la gracia, más de la iglesia que de Jesucristo, más del Papa que la palabra de Dios. Tantas veces decimos la enseñanza de la iglesia tal cosa, en vez de iluminar con el mensaje bíblico, iluminamos, en vez de con una fogata que es el mensaje bíblico, con una velita que es alguna enseñanza que a veces descontextualizada no se entiende, ¿no? Y dice, lo primero en cuanto a la respuesta moral del hombre es acoger la salvación de Dios, abrirse a Dios. El Evangelio invita ante todo a responder al Dios amante que nos salva, reconociéndolo en los demás y saliendo de nosotros mismos para buscar el bien de todos. Esa invitación en ninguna circunstancia se debe ensombrecer, la invitación a abrirse a Dios. Todas las virtudes están al servicio de esta respuesta de amor. Básicamente, al amor de Dios hay que responder con amor. ¿Qué es lo principal? Le dice a Jesús un doctor de la ley. Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como uno mismo, ¿no? Eso es lo principal. Esa es la invitación que tiene que brillar con fuerza y atractivo, ¿no? Dice, si esa invitación no brilla con fuerza y atractivo, el edificio moral de la iglesia corre el riesgo de convertirse en un castillo de naipes. Y allí está nuestro peor peligro. Si predicamos una moral desencarnada del Evangelio, una moral que cambia los acentos, que pone como principales cosas secundarias, la moral se convierte en un castillo de naipes. No será propiamente el Evangelio lo que se anuncie, sino algunos acentos doctrinales o morales que proceden de determinadas opciones ideológicas. En esto el Papa no es ingenuo y tiene una mirada también realista sobre por qué se producen esas desproporciones, porque muchas veces entendemos el Evangelio deformadamente y el Evangelio se vuelve ideología y lo que es una parte se absolutiza. Y bueno, y ahí se pone eso que es secundario como principal. Y entonces estamos transmitiendo, dice el Papa, una ideología, no el Evangelio.
Bueno, este tema me parece que es interesante, está de los números 34 y 39, pero es para pensarlo, para sacarle punta, todo esto de acentuar el corazón del mensaje. Y para la segunda parte, hablar un poco de esto que dice también que la religión no es una relación personal solo con Dios, es amar a Dios y amar al prójimo. Y eso tiene consecuencias sociales. Y eso tiene un correlato en nuestra responsabilidad. Digamos, el amor al prójimo tiene consecuencias sociales. Eso tiene un correlato en nuestro juicio sobre la sociedad y critica muchos de los pilares de nuestras sociedades modernas, ahora lo vamos a ver, y también en la necesidad de justicia social, de justicia hacia el pobre, no solo porque muestra la injusticia del mundo, sino porque fue el camino que eligió Dios cuando vino al mundo. Hacemos un recrédito y después hablamos.